En el pequeño pueblo de San Aurelio hay una casa que todos conocen, pero que prefieren ignorar. Oficialmente no tiene nombre, pero la gente del pueblo la llama la Casa del Eco. Y no es por una razón bonita. Se dice que cualquier sonido que ocurre adentro se repite durante horas, incluso cuando ya no hay nadie. Nadie se acerca. Nadie se atreve a tocar su puerta. Nadie quiere recordar que existe. Hasta que llegó Elena Muñoz. Elena era una joven periodista de investigación que trabajaba para un pequeño canal local. No tenía muchos recursos ni grandes oportunidades, pero sí algo que pocos poseen: una obsesión feroz por descubrir la verdad. Su jefe se lo había dicho claramente: no vayas a esa casa, no vale la pena. Pero esa advertencia solo la motivó más. Desde que era niña, había escuchado historias sobre ese lugar, que había pertenecido a un médico que hacía experimentos ilegales, que allí habían desaparecido personas sin dejar rastro, que por las noches se escuchaban pasos en los pasillos aunque llevaba más de 30 años vacía. Historias, rumores, nada comprobado. Y para Elena eso era un desafío. Cuando llegó aquella tarde, el cielo estaba cubierto por unas nubes pesadas y grises que parecían presionar hacia abajo. El viento movía las ramas de los árboles con una violencia extraña, como si quisieran advertirle algo, como si le estuvieran diciendo que se fuera. Pero Elena se ajustó la mochila, encendió su cámara y avanzó con determinación hasta la entrada. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación silenciosa en medio del abandono. Perfecto para comenzar, susurró para sí misma, con una mezcla de nervios y emoción. Entró. Lo primero que la golpeó fue el olor, un olor denso a humedad, a polvo viejo y a algo más. Algo que no pudo identificar, pero que le revolvió el estómago. El piso de madera crujía bajo sus pies con cada paso, protestando por la intrusión. La casa parecía congelada en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas sentados, retratos torcidos en las paredes con rostros que la miraban desde las sombras, y cortinas podridas que colgaban en jirones. No había electricidad, por supuesto, pero aún así algo parecía moverse en las esquinas, en la periferia de su visión. Con la cámara en mano, comenzó a grabar cada habitación, describiendo en voz baja lo que veía para su reportaje. Estoy en la sala principal. Los muebles están cubiertos. Parece que nadie ha estado aquí en décadas. Todo iba relativamente normal. Una exploración espeluznante, pero manejable, hasta que llegó al pasillo del segundo piso. Allí fue donde escuchó el primer eco. Fue un susurro suave, apenas audible, casi como el viento colándose por una rendija. Pero no era el viento. Decía una sola palabra: Elena. Se quedó helada. Bajó la cámara y agudizó el oído. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, con la voz un poco más alta de lo que pretendía, esperando que fuera solo una mala pasada de su imaginación o del viento. No hubo respuesta. Silencio total. Pero entonces el susurro volvió, idéntico, con la misma cadencia, el mismo tono. Elena. Su corazón empezó a golpear con fuerza contra su pecho. No había dicho su nombre en voz alta desde que había entrado. ¿Cómo era posible? Encendió la linterna de su teléfono, su haz de luz cortando la oscuridad polvorienta, y avanzó por el pasillo. A medida que caminaba, el susurro se repetía detrás de ella, siguiendo sus pasos, como si algo invisible la estuviera imitando, como si estuviera aprendiendo su nombre. Cuando llegó al final del pasillo, vio una puerta entreabierta. A diferencia de las otras, esta parecía la entrada a un antiguo consultorio u oficina. Empujó la puerta con cuidado. Dentro, sobre una mesa de metal, había documentos amarillentos y frascos de vidrio vacíos, cubiertos de una fina capa de polvo. Se acercó con cautela, grabando todo. Fue entonces cuando lo vio. Un cuaderno de cuero, gastado por el tiempo, tirado junto a los frascos. Un diario. Lo abrió con manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero aún era legible. La primera página decía: Día 1. El experimento ha comenzado.
La voz no pertenece a ningún ente físico, sino al trauma residual de quienes murieron en esta casa. La energía atrapada se repite, se repite, se repite. Elena tragó saliva, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la casa. Pasó varias páginas, leyendo fragmentos al azar. Cada una era peor que la anterior. El diario hablaba de personas encerradas, de pruebas psicológicas extremas, de cómo sus gritos y su desesperación se habían quedado atrapados en las paredes, como marcas de sonido permanentes. Siguió pasando páginas hasta que llegó a la última entrada escrita. La letra aquí era frenética, casi ilegible. Día 135. La voz ya no imita, ahora entiende, está aprendiendo a hablar por sí sola. Antes de que Elena pudiera procesar lo que acababa de leer, escuchó un golpe seco y fuerte detrás de ella. Giró la cámara bruscamente. La puerta del consultorio se había cerrado sola. Corrió hacia ella, intentó abrirla. Estaba trabada, como si alguien la estuviera sujetando desde el otro lado. Empezó a golpear la madera, una y otra vez, el pánico comenzando a apoderarse de ella. Y fue entonces cuando lo escuchó. No era un susurro esta vez, era su propia voz, hablando desde el otro lado del pasillo. Con su mismo tono, su misma inflexión. ¿Por qué entraste, Elena? Sintió que el alma se le congelaba. El haz de la linterna temblaba en sus manos. Aquella voz no era un eco, era una imitación perfecta, y estaba justo al otro lado de la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz quebrada por el miedo. Y su voz, desde el pasillo, le respondió, repitiendo su pregunta pero con un matiz burlón. ¿Quién está ahí? Luego, añadió algo nuevo, algo que ella no había dicho. Estoy aquí desde antes que tú. Solo necesitaba un cuerpo nuevo. Elena dio un paso atrás, temblando incontrolablemente. La cámara seguía grabando, captando su respiración agitada y sus sollozos ahogados. De repente, el pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. La puerta empezó a abrirse, rechinando, como empujada por una fuerza invisible. El pasillo al otro lado estaba completamente oscuro. Entonces, algo habló de nuevo. Ya no como un eco, ya no como una imitación, sino como una entidad consciente, con una voz firme y peligrosamente cercana. Quédate conmigo, para siempre. La luz de la linterna parpadeó y se apagó. La cámara cayó al suelo con un golpe sordo, y el video terminó ahí. Días después, los vecinos, alarmados, reportaron haber visto luces extrañas en la casa del eco. Escucharon pasos recorriendo los pasillos vacíos por la noche. Pasos que, según dijeron, sonaban exactamente como los de una mujer joven. La policía finalmente entró a investigar, pero jamás encontraron el cuerpo de Elena. Solo encontraron su cámara, tirada en el suelo de un viejo consultorio en el segundo piso. Y cuando los peritos forenses reprodujeron la grabación, notaron algo profundamente inquietante. Algo que nadie pudo explicar. Justo al inicio del video, en el primer segundo, cuando Elena abre la puerta principal de la casa, se escucha claramente una voz en el fondo. Una voz que dice: «Bienvenida, Elena». Una voz que no pudo haber sido captada en vivo, porque para ese momento, Elena todavía no había dicho una sola palabra. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte para más relatos como este.